¿Habrá o no habrá? Como que siento que aquí en la iglesia nos hace falta unas vitaminas espirituales. ¿Usted no? Vamos a mandar a traer un grupo de reggaetón aquí para que se ponga bien prendido, ¿verdad? Nada de eso, hermano. Hay que gozarnos en el Señor. Ok. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Gloria a Dios. Vamos a ver nuestra Biblia en Génesis 3:15. Vamos a continuar con nuestra serie El orden de Dios. Esta es nuestra primera enseñanza. Perdón, nuestra tercera enseñanza. Ya me estoy yo también cuatrapeando. Nuestra tercera enseñanza del orden de Dios. Y el tema se llama Entrando en el orden de Dios. Entrando en el orden de Dios. Vimos en primer lugar que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? A Dios no le gusta el desorden. Dios es un Dios de orden. En segundo tema, si no mal recuerdo, vimos que pues Dios hizo al hombre perfecto, al hombre y a la mujer, obviamente, pues referirme al hombre, pues me refiero en general, ¿verdad? Al hombre perfecto, pero ellos buscaron sus propias desviaciones, sus propios desórdenes. Pero había una promesa de Dios de volver al hombre al orden, a su orden. Y ahorita usted y yo tenemos la oportunidad, tenemos la dicha, el privilegio, la fortuna de que volvamos al orden de Dios, empecemos a volver al orden de Dios, porque los desórdenes siempre nos van a llevar a los problemas, a las dificultades, a las tristezas, a los dolores. En cualquier área de nuestra vida, si usted o yo nos empezamos a desordenar en nuestra alimentación, pues nos va a llevar a alguna enfermedad, ¿sí o no? ¿Sí? A que le duelan las rodillas, a que le duela la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ok, el tema es entrando en el orden de Dios. Hemos visto cómo Dios hizo todo perfecto y ordenado. El hombre es el que ha desobedecido, el hombre es el que se ha desordenado, el hombre es el que le ha parecido bien irse por tal o cual camino, le ha parecido bien tomar tal o cual decisión que está en contra de la voluntad de Dios, y hemos caído en desórdenes. Entonces el hombre cae de esta perfección, entra en el desorden total en su vida, mas Dios muestra su amor con nosotros, dice la Biblia, muestra su misericordia con nosotros y nos provee otra oportunidad para poder entrar en el orden de Él. ¿Sí? Tú tienes otra oportunidad. Yo tengo otra oportunidad de volver al orden que Él estableció desde el comienzo. Dice Génesis 3:15 en la versión del lenguaje sencillo: haré que tú y la mujer sean enemigas. ¿A cuántas de las mujeres les gustan las serpientes? La mayoría de las mujeres no les gustan, ¿verdad? ¿Y cuántas mujeres se comportan como serpientes? Entonces, a la mayoría de las mujeres no les gustan las serpientes. Aquí hay una palabra de Dios desde el comienzo, ¿verdad? Le dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tu descendencia, entre sus descendientes, perdón, y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Quién es ese hijo, hermanos? Que Dios estaba aquí
profetizando desde muchos miles de años atrás. ¿Quién es ese hijo que nació de mujer? ¿Quién fue el que le aplastó la cabeza a Satanás? Jesucristo. Bueno, ahí estaba la promesa de que Dios, ahí estaba la promesa de que Dios iba a enviar a su hijo, de que el Hijo de Dios iba a volver al hombre caído, al orden que una vez Dios lo había hecho, lo había establecido. Bueno, algunos dicen, ¿verdad? Es muy difícil de entender estas cosas, de hecho, entre algunos hermanos, ¿sabes? Que platicamos, dicen, pero ¿cómo si Cristo está en nosotros? ¿Cómo si ahora somos hijos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros, pecamos, ¿verdad? Bueno, porque en ti, en mí, hay una inercia de la carne y de esa naturaleza caída que desde que nacimos traemos, que hay una promesa que tarde o temprano, un día eso, el día que tú mueras, que yo muera, pues eso que estorba se va a acabar, ¿verdad? Pero nosotros, está esa naturaleza de Cristo, está Cristo en nosotros para poder obedecer y poder actuar y poder representar ese hombre en orden de Dios, ese hombre en justicia de Dios, ese hombre en santidad de Dios que fue creado desde el comienzo. ¿Sí? Entonces, no se vale decir, no puedo. Porque tú y yo no podíamos cuando no estaba Cristo en nosotros. Tú y yo no podíamos cuando estábamos en el mundo. Tú y yo no podíamos cuando vivíamos en el mundo, las corrientes del mundo, conforme a los deseos de la carne. Ni queríamos y ni podíamos, dice la Biblia. Pero una vez que nos arrepentimos, una vez que creímos en Jesús, una vez que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, tenemos la capacidad y el poder de Cristo para poder entrar en ese orden de Dios. Así es de que no digas que no puedes, al menos que no seas hijo de Dios. Pablo dice, al menos que estéis reprobados, ¿no? Al menos que no tengan el Espíritu Santo. O sea, ¿cuesta trabajo? Sí, va a costar trabajo algunas cosas, pero tú tienes que decidir obedecer y Jesucristo en ti y en mí, por medio de su Espíritu Santo, podemos entrar en ese orden. En ese hombre y en esa mujer que Dios desde un principio quiso que fuéramos. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues es mentira que no se puede. Con Dios todas las cosas son. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Qué le dijo el ángel a María cuando María dijo, pero ¿cómo? Pues si ni siquiera me he casado, no conozco varón. ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Claro que no. Claro que no. Entonces, ¿quién era ese hombre que Dios ya le había dicho a Satanás, a la serpiente? Va a llegar un hombre, un hijo de esta mujer, de Eva, ¿verdad? Que un día te va a aplastar la cabeza. Ahí estaba la promesa de que Dios, de que un día el Hijo de Dios volvería al hombre a su origen, como Dios lo creó. Sí, te estorba la carne, a mí también me estorba. Sí, y un día está la promesa de que se va a desechar como dijo el hermano Fernando, ¿verdad? Un día vamos a estar en ese cajón y lo que te estorbaba ya no te estorba, que este cuerpo corrompido con el que nacemos. Y ya ahora sí, Dios te va a dar un cuerpo glorioso en el cual ahora sí no nos va a estorbar nada para ser ese hombre que Dios creó desde un comienzo, hermanos. ¿Te estorba la carne? Pues mátala, hay que matarla de hambre, ¿sí?
Muchos dicen muérete, muchos dicen ala morir, muchos dicen no satisfagar sus deseos, muchos dicen no sigas la corriente, como tú lo entiendas. A mí me gusta lo que dice el pastor Rito, ¿no? La carne es para echarla al asador, ¿sí? O sea, es la carne, échala al asador. O sea, no es para sacarla, es para echarla al asador. ¿O no, hermanos? Ok, una vez que Jesucristo llega a nosotros, lo recibimos como nuestro Señor, nuestro Salvador, entonces empieza el orden de Dios a nuestras vidas. Dice 2 Corintios 5:17, la traducción al lenguaje actual, ahora que están unidos a Cristo, ¿sí? Usted se lo sabe de memoria en otra versión, el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Dice esta versión, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva, empezar una vida en el orden de Dios, conforme a Dios le agrada, conforme el diseño de Dios, como Dios fuimos creados al comienzo. ¿Sí? Bueno, yo ya creí en Jesús. Yo ya creí en Jesucristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Pero aún podemos ver que muchos creyentes pueden manifestar vidas desordenadas. Vidas desordenadas. La promesa de un redentor y la promesa de un Mesías ya estaba, ya se cumplió. Tenía que ser, Dios lo dijo en Génesis 3:15, tenía que ser un hijo de la mujer, o sea, un hombre. Diga conmigo, hombre. Jesucristo, hombre. Que muchos dicen, Jesucristo era un ángel, Jesucristo era un hombre, como tú y como yo, de carne y hueso. Le dolía, ¿sí? Se cansaba, lloraba, tenía hambre, tenía sed. Era un hombre, pero era Dios. Tenía que ser un hijo de mujer, tenía que ser un hombre, porque la maldición estaba en el hombre. El que iba a rescatar al hombre era un hombre. El que iba a pagar por la desobediencia tenía que ser un hombre. No eran un animalito. Los animalitos solo eran representación del Cordero de Dios. ¿Verdad? Representación del Cordero. Tenía que ser un hombre. Hace poco estaba Génesis contándome la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Y papá, y mataron unos animalitos, unos corderitos, y pintaron y pusieron la sangre en las puertas para que el ángel malvado y el exterminador no matara a los hijos, y no entrara por ahí. Y yo estaba sorprendido, ¿verdad? Ay, qué bueno, vamos a dar un trofeo a las maestras. Gloria a Dios. Porque yo no le he contado eso, yo le he contado otras historias. Entonces ella me estaba contando todo eso y luego le dije, mija, pero ¿sabes qué significa eso? ¿Sabe qué representa eso? Porque es el punto, ¿no? Sí, que papá Dios murió por nuestros pecados en la cruz para que nosotros no muriéramos. Le dije, exactamente, mija, derramó su sangre para que la maldición y la muerte no llegara a nosotros y nos protegiera, así como protegió esas familias que rociaban la sangre del animalito. Entonces tenía que ser un hombre, hermanos, tenía que ser un hombre. No eran los animales, ¿sí? No era la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las ovejas, de las vaquillas. No, tenía que ser un hombre. Eso era solamente una representación que un día iba a llegar. ¿Qué dijo Juan cuando lo vio? El Cordero de Dios. Tenía que ser un hombre.
La maldición estaba sobre el hombre, la desobediencia estaba sobre el hombre. Tú pecaste, yo pequé, desobedecimos, ¿sí? Caímos del diseño de Dios, del orden de Dios, y Dios tenía que restaurar y volver otra vez al hombre a su propósito, a su imagen, a su diseño original, pero tenía que ser por medio de un hombre, no por medio de animales, ¿sí? Ahí estaba la promesa, alguien que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente y alguien que iba a pagar por esa desobediencia y esos desórdenes de tu vida y de mi vida, para poder volvernos al orden de Dios. Entonces tenía que ser hijo de la mujer, o sea, un hombre. Dios de manera soberana escoge a un hombre para iniciar esa promesa. ¿Se acuerda? ¿Quién fue ese hombre? Abraham, ¿sí? Pero había un ingrediente mágico en todo esto, hermanos. Hebreos 11:8. Satanás ya sabía que iba a venir un hombre que iba a cumplir la sentencia que Dios le había dado a la serpiente. Y por eso siempre Satanás trató de impedir que llegara ese hombre, ¿no? Por eso no es raro en la Biblia ver cómo cuando es llamado Abraham, Sara era, ¿se acuerda? Estéril. Después, milagrosamente, Dios da el hijo de la promesa y la esposa de Isaac, ¿se acuerda? Era también estéril. Satanás trató de impedir, hacer a toda costa impedir que ese hombre, ese hombre, ese hijo de mujer que Dios le había dicho que un día iba a llegar y le iba a aplastar la cabeza, llegara. Pero llegó, milagrosamente llegó desde el llamamiento de Abraham, ¿verdad? Milagrosamente llegó y cumplió perfectamente lo que Dios había dicho, había prometido. Y ahora tú y yo podemos ser arrebatados de las garras del enemigo, arrebatados de las garras de Satanás, del desorden que Satanás causó en nuestra vida, hermanos, y volver al orden y al diseño del Señor. Y Satanás tiene entretenidos, nos tiene entretenidos a muchos cristianos, ¿verdad? En las redes sociales, en la televisión, en el entretenimiento, en las modas, para seguir teniendo vidas miserables, vidas mediocres, vidas desordenadas, y no se pueda reflejar Jesucristo en nuestras vidas. Pero ese no es el propósito de Dios, ese no es el diseño de Dios, hermanos. El diseño de Dios es que tú y yo podamos volver a su propósito. Dice Hebreos 11:8. Pero dice, por la fe, sí les dije Hebreos 11:8, ¿verdad? Por la fe, Abraham siendo llamado, ¿qué hizo Abraham? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Puede usted ver ahí el ingrediente mágico, maravilloso, el ingrediente perfecto que se encuentra en este versículo, hermano? ¿Puede distinguirlo? ¿Sí o no? ¿Cuál es? Por la fe, Abraham siendo llamado, ¿qué dice la Biblia? Obedeció. Ese es el ingrediente, hermano. Ese ingrediente es la obediencia.
La obediencia. Aquí la palabra obedeció es una palabra griega hupokouo, y esta palabra griega quiere decir prestar atención, quiere decir conformarse a comando o autoridad. ¿Sí? Prestar atención, conformarse a comando o autoridad. También quiere decir oír bajo como subordinado. Entonces, ¿qué quiere decir? Obedecer, obediencia, obedeció. Y la pregunta aquí, hermanos, es, a ver, vamos a contestar con la puritita verdad, decía, decía uno, ¿verdad? Con la puritita verdad. ¿Es fácil obedecer? A ver, ¿es fácil obedecer? No, pues si fuera fácil obedecer, hermanos, aquí ya estaríamos brillando, ¿verdad? Como un espejo, ¿no? De reflejar a Cristo. La realidad es que no es fácil obedecer. No es fácil obedecer, claro que no. Por nuestra naturaleza caída, no es fácil. Bueno, pero tenemos a Cristo en nosotros y podemos hacerlo. ¿Qué diferencia hubo entre Adán y Cristo? Porque Adán era sin pecado, ¿sí o no? O sea, Adán era sin pecado, Jesucristo era sin pecado. ¿Pero qué diferencia hubo? ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Cristo? En el huerto de Getsemaní. ¿Era fácil para Jesús? ¿Fue fácil para Jesús obedecer? Pues la Biblia dice que estaba en gran agonía, ¿no? Y el libro de Hebreos dice que con ruegos y súplicas pedía en oración al Padre, porque sabía que lo podía librar, pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claro que no es fácil obedecer. Pero pues tenemos ahora a Cristo, hermanos, ¿sí? O sea, tú y yo pues traemos la naturaleza caída de Adán y Eva, ¿no? Somos representados en Adán desde que nacemos. Crecemos en el pecado, pero una vez convertidos, pues tenemos esa naturaleza de Cristo, Cristo habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo, y ahora por ese hombre perfecto y obediente es que tú y yo podemos ser obedientes, hermano. Entonces, pues eso implica, hermanos, volver al orden, ¿sí? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo? A ver, entrando en el orden de Dios. O sea, eso implica, hermanos, ¿sí? Sí, ser obedientes. Ya, eso es todo. Ya nos podemos ir. Nomás sea obediente. Pues cuesta trabajo obedecer, ¿no? Pero si obedecemos, hermanos, si obedecemos, estamos entrando en el orden de Dios. Mire, usted va con un nutriólogo. Es que ya estoy bien gordo, es que ya estoy bien gorda. ¿Verdad? Ahorita estaban allá afuera. Cuando me casé pesaba 55 y luego otra. Cuando me casé yo pesaba 49. Cuando me casé yo pesaba 60 y tantos. Y ahorita 80, 90, 100 y revienta. ¿Verdad?
Entonces, usted va con un nutriólogo. El nutriólogo lo pesa y lo mide y le dice, tienes tantos kilos de grasa y corporal, y etcétera, 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 ¿verdad? Y luego le da una listita, una hojita ahí con desayuno, comida, cena y merienda. Y si le da hambre a mediodía, pues se come unos pepinos, una lechuga, etcétera, etcétera. Y ahora pues ya son más digitales, ya te lo mando por WhatsApp. Se lo manda por WhatsApp, ahí lo tiene usted. Pero para que eso pueda dar resultado, y decir, bueno, vienes en 15 días, o vienes en una semana, o vienes en un mes. Y para que eso pueda dar resultado en que usted pierda esa grasa de más, esos kilos de más, etcétera, etcétera, usted tiene que obedecer las instrucciones. Comer lo que le dice que coman. ¿Sí o no? O sea, va a los 15 días o a la semana o al mes otra vez con el nutriólogo y lo ve, lo pesa y lo mide y no ocupa decirle nada, él simplemente dice, pues no obedeciste lo que te dije. ¿Sí o no? No, o sea, no obedeciste. Es que no puedo dejar la coca. Es que no puedo dejar el pan. Bueno, para que dé resultado, tú tienes que obedecer. Si no, no va a dar resultado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No, no da resultado. Y luego pasa 1, 2, 3, 4 meses y seguimos igual. Y no bajamos. Y es que no puedo bajar, pues porque no estás obedeciendo, por eso no puedes bajar. Y luego si es un nutriólogo honesto, te va a decir, no gastes tu dinero, mejor, pues corre, vete a comer carnitas, chicharrón y coca. Ya después mejor visitas un endocrinólogo ya cuando tengas diabetes o colesterol o otra cosa. Pero si es uno que pues le gusta la lana, ¿verdad? Pues mientras tú vayas le sigas llevando, no importa que estés gordito y no obedezcas. Él te va a seguir recibiendo. Pero si obedecemos, estamos entrando en el orden de Dios. Si tú no obedeces, pues no, o sea, y es ahí donde se encuentra, hermanos, donde nos encontramos muchos cristianos con vidas desordenadas. Es ahí donde bueno, dicen, bueno, es que es cristiano, sí, pues es cristiano, pero es un cristiano desobediente. Por eso tiene esa vida desordenada. Pero Dios no quiere que tengas esa vida desordenada. Dios no quiere que tengamos esa vida desordenada. Tú eres un desobediente. Yo soy un desobediente en esa área de nuestra vida y por eso no se ha reflejado Cristo en ti. Por eso no se ha reflejado Cristo en mí, porque no hemos obedecido a Cristo en esa área de nuestra vida. Por eso seguimos desordenados. Señor, quítame lo gordo. Me da un ejemplo. A ver, otro ejemplo es que, Señor, quítame lo gritón. Y David le dice, quítese de ustedes toda gritería. Entonces, quién es el desobediente? ¿El Señor o tú? Bueno. Señor, quítame lo chismoso, lo chismosa. Y la Biblia dice, no andarás en chismes, al Señor Dios no le agrada. Es que Dios no me lo quita así. Dios no te lo quita. Entonces a algunos se los quite, a otros no. Qué injusto es el Señor, ¿no? ¿O será que tú eres un desobediente, yo soy un desobediente y no hemos obedecido a las instrucciones del Señor? En la Biblia, Jesucristo, hay una parábola, no la tengo aquí,
Pero hay una parábola en la Biblia donde Jesucristo les enseña a su pueblo y les dice, miren, había un padre de familia que tenía 2 hijos. Y le dijo a uno, hijo, quiero que vayas y trabajes hoy en mi campo. Y el hijo le dijo, yo no quiero ir. Amaneció nublado, estoy cansado. Ayer fui al Congreso Juvenil, por eso hoy no fui a la iglesia porque amanecí cansado. ¿Verdad? Y el padre de familia dijo, bueno, está bien. Le dijo al otro hijo, quiero que vayas a trabajar al campo. Y, no, sí, tú no te preocupes, tú déjamelo a mí. Sin preocupaciones, yo voy, ahí voy a estar. Y luego dice Jesús, pues resulta que aquel que había dicho que no, arrepentido fue. Y dijo, no, la estoy regando. No tengo que desobedecer a mi padre, no, voy a obedecer. Y arrepentido fue. Y aquel que dijo, sí, usted no se preocupe, todo tranquilo, esté tranquilo y yo nervioso. Cuente con eso. Sí, Señor, yo perdono. ¿A quién voy a perdonar? Yo perdono, no hay bronca. Y ahí traes tu amargurota, ¿verdad? Traemos nuestra amargurota. Sí, que yo amo a mi mujer, ¿no? También yo la amo, ¿verdad? Y nomás no te hace los chilaquiles que quieres y no, sí, yo le atiendo, yo le doy de comer, yo atiendo a mi esposo y nomás no te compra el vestido que quieres y te dolió la cabeza un mes. Y dice Jesús, y resulta que ese no fue. Nomás dijo que sí, pero no obedeció. Y Jesús les pregunta, ¿verdad? A sus discípulos, a todos los que están ahí, a ver, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y todos, sin equivocarse, dijeron, el primero. Entonces, ¿qué es lo más importante, hermanos? Hablar, decir, prometer o obedecer. Tú obedece, tú obedece. O sea, yo obedezco, tenemos que obedecer, simplemente tenemos que obedecer, punto. Así es, hermanos. Así empezamos a entrar en el orden de Dios. Cuando empezamos a obedecer al Señor en lo que Él quiere que nosotros hagamos, hermanos. Una vez me dijo un hermano, de un hijo adolescente joven que era el más rebelde de la familia. Y hablando de esto, él me decía, mire hermano, yo le digo a mi hijo, cuando me dice, pero es que ¿por qué? Pero es que esto, pero es que explícame, pero es que yo simplemente le digo, tú obedece. O sea, no preguntes, no te quejes, obedece. O sea, tú obedeces, después vas a ver por qué y vas a entender los resultados. O sea, no pidas explicaciones, hijo, simplemente obedéceme. O sea, lo que yo te estoy mandando a hacer, lo que yo te digo que hagas, lo que yo te digo que no hagas, no es injusto, no es un mal para ti. Tú simplemente obedece, no me cuestiones. Y así estamos a veces con el Señor, ¿verdad? Pero es que la coca está bien buena. ¿Cómo la voy a dejar? Ya te dijo el nutriólogo, deje la coca. Pero es que él empezó. ¿O no escuchaste lo que me dijo, Señor? ¿No supiste lo que me hizo? ¿Cómo le voy a perdonar? Pero es que, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice Hebreos 5, 7 al 9. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Tienes que pagar el refrendo. Oye, señor, pero es que se echan el dinero en la bolsa, estos cuates, y no. Bueno, tú obedece, tienes que pagar el refrendo. Por cierto, ni lo he pagado yo. Ya tenemos que pagar, ¿verdad? Tenemos 3 meses nos dan, ¿sí, no, hermano? 3 meses. 3 meses nos dan para pagar. Es que no usan bien el dinero. Bueno, tú obedece, obedece. Si no va en contra de quebrantar un mandamiento de Dios o que nos haga pecar, pues obedece. Hebreos 5, 7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, está hablando de Jesucristo, nuestro Señor. Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Es fácil obedecer? Pregunto, ¿es fácil obedecer? Pero obedeciendo es cuando entramos en el orden de Dios. Obedeciendo es cuando entramos en el orden de Dios. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Imagínense que Jesús no hubiera obedecido al Padre. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? Imagínense que Jesús hubiera dicho, mire, Jesús ya sabía que tú eras un pillo, borracho, mujeriego, parrandero, jugador, mentiroso, chismoso, pecador, qué sé yo. Yo también, todos, pues, todos, ¿verdad? Sabemos usted que nunca haya pecado, ¿verdad? Pero Jesús ya sabía. Y que Jesús hubiera dicho, voy a morir por ese cuate, ese Horacio. Miren cuántos años tiene, anda ya de parrandero con los amigos. Ni me volteé a ver, además dice que es ateo, que no cree nada. Porque él sabía o no sabía. ¿Usted cree que Jesús sabía las cochinadas que hizo o no? ¿O que dijo? Y las mías también. Pero, pero simplemente el Padre le dijo, tú vas a morir, vas a ir a la cruz por sus pecados. ¿Y qué hizo Jesús? Obedeció. ¿Sí, mujeres? Pues ¿cómo lo voy a atender? Si llega bien cansado y se avienta en el sillón a ver televisión, ni siquiera me presta atención, ¿cómo le voy a hacer de comer? Pues tú simplemente obedece. Qué duro, ¿no, hermano? ¿Sí o no? No, pues es que eso nos enseña la Biblia, hermanos. Porque uno dice, no, pues ni que fuera una tonta, ¿verdad? No, no, pues es que no es que lo seas o no lo seas, es que el Señor te manda a obedecer.
No, pero ¿cómo la voy a amar? Si usted viera, ¿no? ¿Cómo es? Como gotera continua es la mujer rencillosa, pastor. Pues sí, pero pues ámala, la Biblia te dice que la ames. Pero es que tú obedece, tú obedece, obedece. Y vas a ver la bendición de Dios. Cuando te llega el recibo de la luz, miren, mi esposa y mis hijos no obedecen en junio y en julio. Les digo, no prendan tanto el aire. Y yo sé por qué no obedecen, porque ellos no pagan la luz. ¿Verdad? No prendan tanto el aire, no prendan tanto. Y esos meses de mayo, junio, julio de calor, llega el recibo de la luz a 1,600, 1,500, 1,000 tanto. O sea, yo no voy a comisión y les digo, no, ¿saben qué? Pues no me parece. No siento pagar. Es que muchos dicen, es que no siento, pastor. No, pues yo tampoco siento, pues. Si yo no voy a comisión y le digo, es que no, yo no siento pagarles. Voy a decir, pues sienta o no sienta, usted va a pagar. No, si tú quieres no obedeces, no pagues, no pasa nada, nomás al siguiente día ya no tienes ni luz ni aire. O sea, no se trata de sentir, más se trata de obedecer. Jesucristo no dijo, yo no siento morir por estos pecadores. No, él simplemente dijo, Padre, hágase tu voluntad. O sea, Cristo es el más claro ejemplo de obediencia que podemos tener en la Biblia, hermanos, que nos muestra la Escritura. Y de lo que cuesta verdaderamente ser obediente a Dios. Mira, el que tú seas obediente o el que tú seas desobediente, nadie más va a pagar las consecuencias sino tú. ¿Sabías eso? ¿De tu obediencia o de tu desobediencia? Nadie más va a pagar las consecuencias. Pues nadie va a entrar en desorden o en orden sino tú. Tú eres el que vas a recibir la bendición o tú eres el que va a recibir, pues, el desastre, ¿no? De la desobediencia. ¿Sí o no? Si usted obedece, usted no me bendice a mí. Pues pues qué bueno, ¿no? Qué chido que sea un cristiano muy obediente, ¿no? Da mucho gusto. Pero la bendición es para usted. Si usted desobedece, usted no va a afectar a nadie. No me va a afectar a mí. Usted se va a afectar. Igual yo, hermano. Si yo obedezco, yo voy a recibir la bendición de mi obediencia. Si yo desobedezco, yo voy a recibir la consecuencia de mi desobediencia. Si usted se levanta temprano y se va a correr ese ejercicio y se alimenta sanamente, usted no está afectando mi cuerpo para bien. Usted está afectando el suyo. Si usted no deja la coca, los chicharrones y las grasas y las harinas, usted no está afectando el cuerpo de nadie más, ni de su esposa, ni de sus hijos. Usted está afectando el suyo. Entonces, la consecuencia de su obediencia o de su desobediencia. Si usted no perdona y usted se amarga, usted va a ser el perjudicado. Si usted perdona y no permite que se amargue, no permite amargura en su corazón, usted va a ser bendecido igual conmigo.
Cristo es el más claro ejemplo de obediencia que nos muestran las Escrituras y de lo que cuesta verdaderamente obedecer a Dios. Nosotros, hermanos, al igual que Abraham, nosotros salimos del paganismo, salimos del desorden. ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos, que era el paganismo, era el desorden. Dios lo llamó de ahí, lo sacó de ahí. Le dijo que dejara esa tierra, que dejara esa parentela, porque él tenía un lugar nuevo para él, un lugar donde iba a comenzar su orden y de donde iba a venir el Mesías. Y por medio de la obediencia que Abraham mostró a Dios, a la palabra de Dios, a la ordenanza de Dios, por medio de la obediencia a Jesucristo y a su palabra, es que nosotros podemos entrar en el orden de Dios y cumplir el propósito de Dios. Y el orden de Dios trae bendición, hermanos. Bendición, ¿sí o no? El orden trae bendición. El orden trae bendición. Apréndase esto, hermano. El orden trae bendición. El desorden trae caos. El orden trae paz. No puede vivir en paz en desorden. A veces estamos comiendo, mire, y el varoncillo está gritando, está llorando, la gente se está platicando una historia. Tengo una niña especial una sobrina especial que a veces está gritando, está jaloneando a mi esposa que quiere un libro y el perrito está ladrando y es un desorden y es un caos total y hasta me empieza a doler la cabeza. Y ya, párenle, ya, a ver, primero atiendan uno, luego al otro, luego al otro. A ti ya te dije que no, dale unas nalgadas al perrito, enciérralo, por favor. Porque el desorden así es, hermanos. El desorden trae caos. En el desorden no hay paz. Cuando Dios te llama a la obediencia, cuando Dios te llama a que le obedezcas, dentro de ese orden, llamado o mandamiento, está el orden de Él. Y en el orden de Él está la bendición. Está la bendición. Está la bendición. Marido, ama a tu esposa. ¿Cuántos maridos nos hace falta amar más a nuestra esposa? Pues a mí, yo me cuento primero. Mujer, respeta a tu marido. ¿Cuántas mujeres les hace falta respetar a sus maridos? A ninguna, son bien respetuosas todas con sus maridos. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿A cuánto nos hace falta honrar a nuestros padres? Aunque estemos casados, ¿eh? O sea, somos bien deshonrosos con nuestros padres. Somos bien deshonrosos, aunque hayan sido lo que hayan sido. La Biblia no, la Biblia te manda a que los honremos. Una vez le dije a un familiar, lo que estás sembrando estás cosechando, ¿eh? Lo que estás sembrando vas a cosechar. No trates así a tu mamá, no trates así a tu papá, porque ahí traes unos. ¿A cuándo nos hace falta honrar más a nuestros padres? A mí. En la obediencia está la bendición de Dios. El orden trae bendición, la obediencia trae bendición. En la sociedad, dice la Biblia, que es recibir alabanza de las leyes terrenales, obedécelas. Y vas a recibir alabanza, no vas a recibir castigo. Cuando nos ponemos a cuentas con la sociedad, con las leyes civiles, pues trae paz, trae orden. ¿Cuántos están en la licencia vencida? A ver, déjenme fijo. Ay, que no me pare el tránsito, porque ya se venció mi licencia. No tienes paz. Ponte en orden.
Vas a tener paz, vas a tener bendición. Ponte en orden con las leyes civiles, ponte en orden con el fisco. Mire, yo estuve trabajando en una empresa familiar y el dueño ahí pues era medio desordenado con el fisco. No sé lo que es el fisco, pues, donde se pagan los impuestos, ¿no? O sea, el Hacienda, pues, que se pagan los impuestos. La recaudadora de los impuestos. Tenía un desorden en su situación fiscal. Y entonces ya le habían aconsejado unos buenos hombres, ponte en orden, antes de que un día te llegue el fisco, porque no sabes las multas que son, no vas a alcanzar para pagar, te van a desfalcar y ponte en orden. Bueno, y obedeció, en su caso, obedeció. Ya buscó un buen contador y dijo, es que pues está donde son, entonces sí, no te preocupes, vamos a ordenarnos 10 años, desde 10 años atrás. Y empezó a hacer todas las cosas en orden, cada declaración, todos los impuestos, todo, y empezó a pagar. De este año a este año vas a pagar tanto, y de este año a este año vas a pagar tanto. Y así año por año. Entonces, un día yo estaba ahí y yo le dije al contador, oiga, eso no le perjudica. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque como está ordenando años atrás, o sea, el fisco se está dando cuenta que está acomodando, o está acomodando los estados financieros del 2015 y 2017, 2018, 19, y pueda lanzar una alerta así como decir, pues no hizo las cosas bien, ¿no? O sea, por eso, y puedan llegar a revisar o algo. Entonces él me dijo, no, es al contrario. O sea, esto es algo que le va a ayudar, le va a beneficiar y el fisco va a decir, mira, qué bueno que esta persona física con actividad empresarial se está regularizando de algo que no hizo bien y se está ordenando de algo de años atrás que no hizo bien porque ya son registros que se están haciendo bien. O sea, es algo bueno para él, para esta persona física con actividad empresarial, porque el mismo fisco va a decir, mira, sin nosotros haberle caído, sin nosotros haberle auditado, él solito ya decidió ordenarse. Hay que ordenarnos, hermanos. Hay que obedecer. En el trabajo, si tú eras de los de robo hormiga, ya no, ya no robes. ¿Sí sabe lo que es el robo hormiga, no? Y me llevo acá. Deje, pongo ejemplos acá de ustedes, ¿verdad? Me llevo tres jitomas acá en la bolsa cuando salgo de trabajar. A la semana ya son varios kilos, ¿sí o no? Ese es el robo hormiga y está penado. ¿Sabe que está penado eso? Y muchos hacen eso. O sea, yo conocí unos que en su casa tenían una ferretería de todo lo que se robaban en la empresa donde trabajaban. Cada día se llevaban un puñito de tornillos, un puñito de clavos, ya tenían ahí una ferretería casi. Y eso es penado, hermano. Ponte en orden en tu trabajo, no robes. No le robes al patrón, ni tu patrón le robes a tu empleado. Paga lo que debes de pagar. Trabaja como debes de trabajar. Es la forma de prosperar en nuestro trabajo. Vende lo que honestamente di. ¿Para qué sirven las cosas? Con este champú me sale bigote, pues no te sale bigote, ¿verdad? Porque pues ya es lampiño, pero sí te ayuda para que no se te caiga. Un ejemplo, ¿no? Sé honesto en tu trabajo. No le quites 50 gramos a la báscula
etcétera, etcétera. Vamos, porque no nos alcanza. Génesis 12:1. Dice Génesis 12:1 y 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Cuando Dios llama a Abraham y le ordena lo que él quiere que haga, si usted se da cuenta, cuando Dios nos dice lo que hagamos, nos da una orden o nos quiere ordenar en algo, si usted se da cuenta en esos versículos que leímos y en toda la Biblia, hay promesas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay promesas. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Te vaya bien y seas de larga vida. O sea, hay promesas. Dios llama a Abraham y había promesas de bendición. Esas promesas se cumplen. Esas promesas se cumplieron en Abraham solo y únicamente por la obediencia. Si Abraham no hubiera obedecido, no se hubiera cumplido esas promesas. Si Abraham no hubiera obedecido, no se hubiera cumplido esa promesa. Pero Abraham tenía que tomar la decisión de obedecer a Dios. Tú tienes que tomar la decisión de obedecer a Dios. Yo tengo que tomar la decisión de obedecer a Dios. Es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión que yo tengo que tomar. Es algo personal. Es una decisión tuya. Solamente tú puedes decidir obedecer a Dios. Es algo propio, hermanos. O sea, nadie va a decidir por ti. Nadie va a decidir por ti. Tú tienes que decidir obedecer. ¿Sí o no? Tú tienes que decidir obedecer. Tú vas a recibir la bendición o vas a recibir las consecuencias. ¿Verdad? Porque a veces maldición pues se escucha muy, muy mal, ¿no? O vas a sufrir el desorden también. Ya, eso lo vemos en toda la historia de la Biblia, hermanos. Ya Saúl decidió no obedecer a Dios. Él fue el que sufrió las consecuencias. David decidió obedecer a Dios. Y aunque hubo disciplina, él obedeció a Dios. Y él tuvo la bendición de parte de Dios. Abraham tenía que tomar la decisión de obedecer a Dios. Cada mandamiento de Dios es para bendecirnos, para traer orden a nuestras vidas, para traer bendición a nuestras vidas. El orden de Dios empieza con la obediencia a sus mandamientos y vivir mucho mejor. Mire, de Deuteronomio 28 viene una lista innumerable, hermanos, de bendiciones por la obediencia. Y pues ya no tenemos tiempo, pero podemos detenernos en cada una de estas bendiciones. ¿Sí o no? Vale la pena ser obedientes. Vea, hasta en los chiquillos, ¿verdad? Hasta en los chiquillos. Y tenemos que enseñar a los niños, hijo, esa es desobediencia, eso no está bien, va a traer una consecuencia. Cuando obedeces, mira, ahí está la bendición de lo que obedeces. Y tenemos que aprender, hermanos. Aquí en la obediencia trae bendición, trae orden. Y en la desobediencia, pues no. Dice Deuteronomio 28:1, nueva traducción viviente. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandamientos que yo te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo.
Dice el 2, si obedece el Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos, tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y tus manadas serán benditas. O sea, tu esfuerzo, hermano, tu esfuerzo, tu trabajo, la labor de tus manos. Porque eres honesto, porque trabajas con honestidad, porque no dices mentiras, porque te esfuerzas, porque haces las cosas bien. Obedeces al Señor, glorificas al Señor en lo que haces. Serán benditos tus rebaños. Dice el 5, tu canasta de fruta, tus paneras serán benditas. Lo que tú tengas, la provisión que Dios te dé, hermano, sea mucha, sea poca. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas, serás bendito porque tú eres obediente. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. No tienes que vengarte tú. El Señor pelea por ti. El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y te llenará tus depósitos con granos. O sea, tendrás lo suficiente. Tendrás lo suficiente. Ahorita, antes de comenzar el servicio, me dice un hermano, mire, pastor, me regalaron un termo. ¿Verdad? Es un hermano bien trabajador que a las 4 de la mañana anda despierto ya trabajando. A veces está durmiendo aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero él a las 4 de la mañana anda despierto. Y, ay, qué bonito, y me lo regaló un productor, no sé qué. Pero me dice, lo más bonito es lo que dice, mire, y ya lo volteé el termo y ya tenía el proverbio que dice, el que trabaja, tarde o temprano será recompensado. Pues que se esfuerza en su trabajo, dice. Que se esfuerza en su trabajo, tarde o temprano será recompensado. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, andarás y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Dice el 10. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres un pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas de ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. Mire, hermano, el Señor no ocupa el norte para bendecirte. ¿O cree que sí lo ocupa? El Señor ocupa dólares para bendecirte. O euros. O libras esterlinas. Alzaré mis ojos al norte. ¿No dice la Biblia? ¿De dónde vendrá mi socorro? Hay un hermano ahí en Ocotlán. Él estudió medicina. Y después llegó con el pastor y le dijo, pastor, pues yo creo que voy a irme a Guadalajara a buscar trabajo, a trabajar y todo. ¿Por qué, hermano? Pues es que aquí tienes tu vida, tu familia y todo. No, pues es que este pueblo no da para mucho, pues. O sea, pues uno quiere superarse, quiere. Y el pastor le dijo, mira, sabiamente le dijo, obedece al Señor.
Sé temeroso de Dios. Conságrate y sírvele al Señor y verás cómo Dios no ocupa Guadalajara para bendecirte. Este hermano hizo caso. Estaba en uno de los mejores hospitales privados de ahí de pueblo, ciudad chiquita, como la quieran nombrar. Estaba trabajando para el gobierno y tenía su consultorio particular. Y era uno de los mejores doctores de ahí, lo buscaban. Solo obedece al Señor. No ocupas otra cosa, hermano. El Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes, dice el 12. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola, y siempre estarás encima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandamientos que te entrego hoy, ni sigas otros dioses, ni les rindas culto a ellos. Ahí está. ¿Trae bendición la obediencia, hermanos? ¿Sí o no? Empezamos a volver al orden, al diseño de Dios. ¿Vale la pena obedecer? Mire, una vez me acuerdo que el pastor en una iglesia donde estábamos todo chavalillo, estaba joven y nos juntó a los jóvenes, nos dijo, voy a ponerles una película, ¿verdad? Y ya nos puso una película, nos puso la historia de José. Ya vimos toda la historia de José, pues ustedes saben la historia de José, ¿no? Como al final, pues, llega la bendición de Dios a su vida y lo engrandece y todo. Y recuerdo que ya cuando se terminó, pues estábamos todos así como sorprendidos, ¿no? De esa historia. Y el pastor nomás nos dijo una cosa, nos dijo, muchachos, ¿creen que valga la pena obedecer al Señor? ¿Vale la pena obedecer al Señor, hermanos? La obediencia trae bendición, ¿sí? Y en obedecer empezamos a entrar al diseño y al orden de Dios. Pero también si desobedecemos, hermanos, también pues hay consecuencias y hay desórdenes en nuestra vida. Y usted puede seguir leyendo ahí porque después vienen las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Que esas como que no nos gustan. Pero pues ahí están también en la Biblia. Pero como dijo Pedro, como hijos obedientes, ¿sabes qué se dijo Pedro? Como hijos obedientes, yo los animo a que sigas al Señor. La desobediencia produce desorden. El desorden acarrea maldición, calamidades, problemas en nuestra vida, hermanos. Al contrario de la obediencia. Entonces, la única forma de empezar a entrar en el orden de Dios que el Señor ha diseñado para usted y para mí es que seamos o que aprendamos, hermanos, porque nadie es obediente así por naturaleza, ¿no? La Biblia dice que aún mismo Jesucristo, ¿no? Se aprendió la obediencia al Padre. Entonces, la única forma de empezar a entrar en el orden de Dios, hermanos, es que empezamos a obedecer lo que el Señor nos manda que hagamos. Diga conmigo, obediencia.
Sí, amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, tú enviaste a Jesús a rescatarnos, Señor, a salvarnos, a volvernos al orden, Señor. La obra ya está cumplida, ya está culminada en la cruz. Tu Hijo Jesús, cuando cumplió perfectamente tu voluntad en obediencia a ti, dijo unas palabras: consumado es. La obra está cumplida. La obra está terminada. Hemos recibido perdón, salvación, justificación, redención por medio de ese sacrificio. Pero tú quieres llevarnos al diseño original, Señor, a ordenar cada área de nuestra vida como padres, como hijos, como esposos, como ciudadanos, que podamos reflejar el carácter de Cristo en donde quiera que nosotros estemos. Y tenemos que empezar con entender que esto no se va a lograr si nosotros no ponemos en práctica, en obediencia, tus ordenanzas, Señor, tus preceptos, tus mandamientos, tus indicaciones, lo que tú nos mandas que nosotros hagamos, Señor. Gracias, tenemos la capacidad de hacerlo porque Cristo, por medio de tu Espíritu Santo, ha venido a morar en nuestros corazones y es el que nos da la capacidad, la fuerza, la naturaleza, la gracia de obedecerte, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.